Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. Estamos acá en Conexión Espiritual en esta mañana, mirando en el día de hoy lectura titulada Preparación Sacerdotal, estudiando lo que es el libro de Éxodos, capítulo 28 al 29. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, por tener esta hambre y este deseo, Padre, de poder acercarnos más hacia ti, Señor, estudiando tu palabra. Te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento para así poder comprender la función e importancia del tabernáculo, del sacerdote, del sumo sacerdote y todas las funciones que tenía cada persona involucrada con este y cómo se conecta con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, entramos entonces rapidito mirando, primero que nada, capítulo 28 y 29, mirando lo que es el traje sacerdotal y lo que es la consagración sacerdotal de igual manera. Eh, para describir lo que es el tabernáculo, en estos dos capítulos, Moisés da detalles del personal de adoración, lo que son los sacerdotes que se presentan delante de Dios para representar a sí mismo a Israel. Todo en ellos es especial, desde la ropa hasta los elaborados ritos que ellos ejecutan al dirigir la adoración de la nación. No solamente ellos, sino que tanto ellos como los utensilios de adoración que usan requieren purificación especial, demostrando obediencia a la manera que Dios le había dicho que tenía que ser, como conviene a lo que está al servicio de un Dios santo. Aún los artífices que han de seguir el plan divino en la construcción del tabernáculo son escogidos por Dios por su destreza, pericia, en virtud de una unción y plenitud del Espíritu. Entonces, estamos mirando acá lo que es la preparación del ministro. Entonces, podemos ver acá que aparte de su simbolismo, el significado principal del tabernáculo era lo siguiente. Dios había venido a morar entre los hombres y las mujeres, y la presencia de Dios entre su pueblo estaba ahí para guiarles. Además, el sacerdote tenía que actuar como mediador, como uno que servía como un puente entre lo que es la nación, la multitud, ¿verdad? Y Dios. Y que estuviera también a favor de la humanidad pecadora delante de lo que es un Dios a sí mismo santo. Podemos ver en estos dos capítulos que Dios le estaba enseñando a su pueblo cómo era que él debía de ser adorado. Ellos necesitaban ministros que supervisaran las operaciones del tabernáculo y que ayudaran al pueblo a mantener su relación con Dios. Y estos hombres son llamados sacerdotes y también son llamados levitas. Y solo podían ser descendientes de la tribu de Leví, como lo dice Éxodo 28 y 29. Así que para ser sacerdote tenía que ser levita. Un sacerdote no solo era de la tribu de Leví, sino que además era descendiente de Aarón, ya que era parte de la misma línea de descendencia. El primer sumo sacerdote de Israel, que fue el cual lo fue Aarón. Como tales, tenía más responsabilidades que los levitas. Como sumo sacerdote, Aarón tenía a su cargo a todos los sacerdotes y levitas. Y los sacerdotes realizaban sacrificios diarios, daban mantenimiento al tabernáculo y también instruían al pueblo en cuanto a cómo era que ellos tenían que seguir a sí mismo a Dios. Eran los representantes del pueblo delante de Dios y como tales se requería que vivieran una vida congruente a su cargo. Así que no solo que hablaran de cómo se debía hacer la cosa, sino que tenían que hacerlo. No solo que predicaran obediencia, sino que también obedecieran ellos mismos. Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote, como lo dice Hebreos 8. Anótelo por ahí para que luego lo lea. Y es bien importante entender esto, ya que no se necesitan ya más sacrificios, como en aquellos tiempos. Algunas veces las personas preguntan, pero ¿y por qué en aquel tiempo se sacrificaban animales para obtener el perdón y ahora no? Pues ahí está la respuesta en Hebreos capítulo 8. Pero en resumidas cuentas, hermanos, es por eso, porque Jesús, como el Cordero por excelencia, ofreció el último sacrificio, ¿verdad? Su vida perfecta, cargando nuestros pecados sobre él, para que usted y yo pudiéramos tener asimismo el perdón y acceso al reino celestial. Él se sacrificó a sí mismo en la cruz por nuestros pecados. Los ministros de hoy ya no necesitan sacrificar animales.
En vez de esto, nos guían en oración y nos enseñan acerca de las bendiciones y de los sacrificios que llegan a nuestra vida como cristianos. Podemos ver también que a los sastres que confeccionaban las vestiduras de Aarón, se les confirió sabiduría divina para poder realizar esta tarea. Así que esto fue un don literalmente dado por Dios. Todos nosotros tenemos habilidades especiales y Dios quiere que usemos las habilidades que nosotros tenemos para glorificar su nombre como Él así lo merece. ¿Puede usted, hermano, pensar en este momento qué talento, qué don tiene usted que quizás no está utilizando para honrar a Dios, que lo podría utilizar para honrar a Dios? Para hacer una bendición no solamente a la iglesia, a su familia, a su vida, sino a sus trabajos, no, sino a todas las personas que le rodean. Muchas veces, hermanos, he escuchado esta frase, no sé si la han escuchado, que dice que tristemente el lugar donde más sueños, aspiraciones, ideas que nunca fueron implementadas, el lugar donde pasan todas estas cosas es el cementerio. Muchas personas que no trataron, ¿verdad?, de ejecutar, de ejercer el don que habían tenido, que habían recibido. Entonces, el capítulo 28, versículo 6, habla de lo que es el efod. El efod era una especie de delantal de bordado primoroso que consistía de dos partes, la espalda y el frente, unida por hombreras con un cinto. Sobre cada hombrera había una piedra donde estaba grabado los nombres de 6 de las 12 tribus de Israel. El sacerdote simbólicamente llevaba la carga de toda la nación sobre sus hombros al representarlos delante de Dios. Así que todo eso tenía un simbolismo, ¿verdad? El Urim y Tumim eran usados por el sacerdote para tomar decisiones. Estos nombres significan maldiciones y perfecciones. Maldiciones y perfecciones. Y el Tumim y el Urim. Y se refieren a la naturaleza de Dios, cuya voluntad eran reveladas. Entonces, eran llevados en un saco pequeño y eran sacados y echados para tomar una decisión. Y prácticamente uno representaba sí y otro representaba no. Podemos ver también que una pregunta que muchas veces podríamos hacernos, hacer la gente, es ¿por qué es que se estableció lo que es el sacerdocio? Pues originalmente Dios tenía la intención de que su pueblo escogido fuera una nación de sacerdotes, que tratara directamente con él como nación, como en forma individual. Pero ¿qué pasó? Llegó el pecado y el pecado creó entonces una separación. Entonces Dios señaló sacerdotes de la tribu de Leví e ideó un sistema de sacrificios para ayudar a la gente a acercarse más hacia él. Les prometió perdonar los pecados del pueblo si ofrecían ciertos sacrificios administrados por los sacerdotes en favor de ellos. Y a través de estos sacerdotes y de su obra, Dios deseaba preparar a todo el pueblo para que llegara a sí mismo a Jesucristo. Como podemos ver que muestra esto más en Hebreos 10, del 1 al 14. Pero mire, hermano, tenemos que entender entonces esto, que literalmente el tabernáculo se convirtió en una representación de la manera en la cual nosotros íbamos a obtener el perdón en el futuro por medio de Jesucristo. Así que al entender el tabernáculo, las funciones, los rituales, lo que se hacía, la purificación, la preparación, el sacrificio, la presencia, ¿verdad?, el derramamiento. Cuando entendemos todas esas palabras que acabo de decir y todas esas diferentes partes de lo que es el tabernáculo, podemos asimismo aplicarlo a la vida del día de hoy del cristiano, tantos años después del sacrificio de Cristo. Podemos ver que de igual manera, la razón de tantos rituales, ¿verdad? De estos tipos de rituales, era un control de calidad, una forma de adoración centralizada y regulada que evitaba los problemas que pudieran surgir de individuos que crearan su propio estilo de adoración, ya que sabemos, ¿verdad?, que la gente a veces quiere hacer las cosas a su manera. Podemos ver entonces también que hay un énfasis abrumador que se da en la santidad de Dios. Y los sacerdotes, el vestuario, el tabernáculo y el sacrificio debían de ser totalmente limpios, hermanos, y consagrados y preparados para así poder encontrarse con Dios. En contraposición, hoy día tenemos, muchas veces le restamos importancia a Dios, nos apuramos en entrar en la adoración y lo tratamos de una manera que raya como una falta de respeto, ¿verdad? Hay una prisa,
y no hay un tiempo mental de reflexión, ¿verdad? Antes del servicio. Cuando vamos a la iglesia, hermanos, por ejemplo, debemos de sacar un tiempo para orar, ¿verdad? Y la adoración no debe de comenzar cuando usted entra por la puerta del templo. Debe de comenzar desde el momento que usted está preparándose. Muchas veces el ajetreo, si nos levantamos tarde, ¿verdad? O lo que sea, eso puede causar más problemas que nada porque no llegamos con nuestra mente limpia y listos para darle a Dios lo mejor de nosotros. Así que debemos de presentarnos de Él con una reverencia y arrepentimiento, entendiendo que Él es nuestro creador y nuestro sustentador. Y de igual manera, la acción, hermanos, de Dios al sacar a los israelitas de Egipto mostró su gran deseo de estar con ellos y protegerlos. Y a lo largo de la Biblia, Dios nos muestra que no es un propietario ausente. Él quiere vivir entre nosotros, en nuestros corazones. Así que, hermanos, está en usted y en mi persona que nosotros no excluyamos a Dios, ¿verdad? Sino que le incluyamos en nuestro diario vivir. Amado Dios, gracias, Padre, por este tiempo de reflexión en esta mañana. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por tener un deseo y un anhelo tan grande de estar en nuestros medios. Háblanos diariamente, que podamos ver, Señor, en las maneras en que susurras a nuestros oídos, a nuestros corazones, y que podamos de igual ver, Señor, cuando estás obrando, aunque quizás sea en medio de situaciones simples y al igual situaciones más difíciles. Te adoramos, Señor, y te agradecemos por amarnos tanto. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermano. Bendiciones. Y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga grandemente.